¿Cómo están, estimados amigos de Punto Crítico, su programa de análisis económico, financiero, de temas económicos nacionales y mundiales, por Onda Digital Perú y sus canales asociados, que transmitimos todos los martes en vivo en el horario de 7 a 8 de la noche? Bien, el día de hoy quiero comentar con ustedes un documento que acaba de ser publicado por el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, que es la entidad encargada de velar por el nivel de reservas internacionales, por el buen manejo monetario y también vela por el tipo de cambio, es una entidad muy prestigiada en el Perú. En realidad es en parte importante, la responsable de que la moneda peruana sea una moneda estable a pesar de todos los problemas que tenemos. En realidad, una de las monedas más estables de la región, de América Latina. ¿Qué significa una moneda estable? Que frente a cambios dramáticos que ocurren en la economía mundial, situaciones de inflación en el mundo y en otros países, aquí tenemos los mismos problemas, pero el impacto en la moneda es un impacto muy pequeñito. O sea, la inflación no es tan alta a pesar de que nos sigue golpeando, pero ya estamos en un camino de volver a nuestros niveles de precios que teníamos hace 3 o 4 años. Y frente al dólar norteamericano, la variación que tiene nuestro sol es muy pequeña. Realmente somos uno de los países con moneda más estable, o sea, más sólida, más fuerte dentro del continente. Bien, esto es importante, no es lo único que tenemos que buscar, pero es un elemento muy importante, que en este momento, por ejemplo, no tienen países de la envergadura de México, Brasil o la propia Argentina, que siendo países continente de gran tamaño económico, de base industrial, tienen moneda bastante inestable, ¿no? Y claro, ustedes dirán, pero son más grandes que Perú. Sí, pero para el tamaño correspondiente de cada quien no están haciendo bien su tarea. Entonces, esto me permite, revisando las cifras del último informe o reporte de inflación que hace el Banco Central trimestralmente, acaba de salir publicado el informe de inflación del Banco Central de Reserva correspondiente a enero-marzo del año 2023. Entonces, he preparado un conjunto de indicadores para tratar de explicar de la manera más pedagógica que pueda cuáles son algunas de las cifras importantes de la economía peruana. En primer lugar, cómo medimos en un país, en cualquier parte del mundo, cómo medimos su tamaño de riqueza, cómo medimos el stock de riqueza. Lo medimos a través de un indicador que se llama el Producto Bruto Interno, el valor de ese Producto Bruto Interno, que es la suma de los precios de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo, ¿no? El total de eso acumulado a lo largo del año y sumando los de años anteriores nos da el valor del Producto Bruto Interno. Y el Perú tiene en estos momentos, con cifras aproximadas, un Producto Bruto Interno equivalente a alrededor de 220.000 millones de dólares. ¿Es este un valor de PBI alto, mediano, pequeño? Bueno, 220.000 millones de dólares es evidentemente un monto alto para nosotros, pero en términos internacionales, el valor del PBI del Perú es, dentro del mundo, un valor de PBI de tamaño mediano, es decir, estamos a mitad de tabla en el mundo con ese valor de riqueza. Algunos países están por encima de Perú, sí, en valor de PBI están por encima de Perú, Chile, Brasil, México, por mencionar algunos países de América Latina. Y por supuesto, si hablamos del valor del PBI de países europeos como Francia o Alemania, o Suecia o Suiza, y si hablamos del valor del PBI de Estados Unidos, entonces estamos hablando de un PBI que es muchas veces mayor que el del PBI de Perú. Entonces recuerden esta cifra, 220.000 millones de dólares. Si dividimos esos 220.000 millones de dólares entre la población peruana, que son 33 millones y medio de peruanos, de los cuales 30 millones viven en Perú y 3 millones y medio viven en el mundo, fuera de Perú. Entonces nos da un PBI per cápita o un PBI por habitante, que es una cifra promedio, por supuesto, entre 6.500 y 7.000 dólares más o menos.
por peruano. Esto no quiere decir que cada peruano tenga $7.000, pero significa que si yo divido la masa de riqueza entre la población, el promedio me da $7.000 más o menos. Esa es la misma forma en que se calcula el PBI per cápita en cualquier país del mundo. Este indicador tiene sus limitaciones, pero es un indicador que me da una idea de cómo estamos. Es un PBI per cápita alto, mediano o bajo. Nuevamente, el PBI per cápita de Perú está a mitad de tabla en el mundo. O sea, para que nos demos una idea, el PBI per cápita más alto lo tiene Islandia, con más de $100.000 per cápita de ingreso, ¿no? El PBI per cápita, por ejemplo, de Suiza es $92.000. El PBI per cápita, por ejemplo, de Israel es $52.000. El PBI per cápita de Alemania es $51.000. El PBI per cápita de Canadá, $52.000. El de Estados Unidos, $70.000. El de Japón, $39.000. Y entonces, el de Uruguay, $17.000. El de Costa Rica, $12.000. El de Perú, alrededor de $7.000. Entonces, más o menos para darnos una idea de cómo estamos frente a otros países. Ahora, ese Producto Bruto Interno, que es el valor de todo lo producido, evidentemente, cuanto más crezca de un año para otro, mayor bienestar tendremos, habrá más empleos, habrá más ingresos para la población, mejores niveles de vida. ¿A cuánto estamos creciendo? O sea, esos 220.000 millones de dólares, ¿cuánto crecen de año a año? ¿Cuánto más crece de ese monto 220.000? El año pasado, el año 2022, cifra ya cerrada, crecimos apenas al 2.7%. Y este año 2023, de acuerdo a estimaciones del Banco Central, vamos a crecer aproximadamente igual, 2.6%. Un crecimiento de 2.7%, 2.6% es alto, es medio, es bajo. En realidad es positivo y eso es bueno, pero es bajo. El crecimiento mínimo que debería tener Perú debería ser de alrededor de 5% de crecimiento al año y estamos en la mitad. Mínimamente deberíamos crecer al 5%. ¿Cómo saco este 5%? Pues calculo cuáles son los proyectos mineros que están en camino, que están en explotación y cuánto más se podría crecer esa explotación por año. Saco cuenta de cuáles son los proyectos de infraestructura que están por hacerse o por terminarse. Por ejemplo, la línea 2 del metro, que está al 50% de ejecución. Entonces, ese otro 50% es una parte del valor que iría a ese PBI, a ese crecimiento del PBI. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está por construirse el nuevo terminal, que terminará en 2025. Ese nuevo terminal sería parte de un incremento del PBI también, y así en todo el país y en todos los sectores. Entonces, crecer al 2.6, 2.7% como estamos creciendo ahora, es bueno porque estamos creciendo, pero no es tan bueno si lo comparamos con lo que necesitamos crecer. Solamente con los proyectos que están en marcha, si fueran más rápido, estaríamos creciendo al 5%. Pero además hay otro problema clave para crecer, y es que tiene que haber inversión previa al crecimiento, y fundamentalmente inversión privada, porque la inversión privada es el 80% de la inversión total. O sea, el sector público, el Estado, solo explica el 20% de la inversión total. Con todos sus aparatos estatales, regionales, nacionales, municipales, es solamente el 20%. ¿No? Y muchas veces ni siquiera se puede ejecutar ese 20% por ineficiencia, por corrupción o por lo que sea. Entonces, el 80% que es la inversión privada tiene que estar creciendo bastante. ¿A cuánto? A 10, al 12%. ¿A cuánto está creciendo la inversión privada en este momento? El año pasado, según cifras del Banco Central, la inversión privada cayó en menos 0.5%, la mitad de 1%. Y el Banco Central prevé que para este año 2023 la inversión privada volverá a caer en otro menos 0.5%. Es decir, si la inversión privada cae, está en negativo, y la inversión pública no se ejecuta adecuadamente, pero aún si se ejecutara bien, solo es el 20% del total, el incremento del Producto Bruto Interno va a estar siempre pequeño. O sea, para que crezcamos no al 2.6%, sino al 5% o al 7%, tendría que la inversión privada crecer
10 o 12 veces más de lo que está creciendo en este momento. Y para que la inversión privada crezca, sea grande, pequeña, nacional o extranjera, en Lima o en provincias, tiene que haber confianza, certidumbre, tranquilidad en lo político, en lo social y en lo económico. Y en este momento, todavía en lo aspecto social y político, esa tranquilidad no existe, esa incertidumbre se mantiene y ante la incertidumbre y la intranquilidad, los inversionistas prefieren no invertir y esperan. Y mientras no inviertan en nuevos proyectos, va a haber menos producción, menos ingresos, menos empleos. El Estado no es el que genera empleos. El sector privado es el que genera empleos con la inversión privada aplicada a proyectos de inversión que se hacen basados en confianza y en tranquilidad. Ese es, en este momento, es uno de los problemas que tiene el Perú. Macroeconómicamente estamos bien, la moneda sigue siendo estable, el sol se va ya volviendo un sol más, menos inflacionario la economía peruana, y por lo tanto el tipo de cambio también está estable y quizás baje un poquito. Entonces, pero eso, si no crece la economía, no sirve de mucho. En realidad, nosotros hemos estado hace 10 años creciendo a ritmos de 7, 8, 9%, con una inflación de 2%. Y ahora estamos creciendo al 2,7% con una inflación de 8%. Claramente estamos en una situación inferior a la que teníamos hace 10 años, hace 5 años y hasta el 2019, cuando todavía no había empezado la pandemia. Entonces, una primera tarea que tenemos que hacer es invertir, dar confianza a la inversión privada para crecer más. Eso no lo puede hacer solo el Estado, lo tiene que hacer fundamentalmente con el sector privado, y en este momento ese crecimiento y esa confianza en el sector privado está muy venida a menos, al punto que estamos en negativo en el crecimiento de la inversión privada. Ahora, si hablamos de la inflación, el crecimiento de los precios, estamos mejorando. En los últimos 12 meses, es decir, abril 2022 a abril 2023, hemos crecido en precios, hemos tenido una inflación de 8,4%. Todavía está alta, en mucho influenciada por la crisis internacional, precios del petróleo, precios de los alimentos, precios de los fertilizantes y un poco por los problemas internos que hemos tenido y ahora por el Niño costero, el ciclón Yaku, las inundaciones, las carreteras que están interrumpidas. Pero la buena noticia es que en los próximos 12 meses, o sea, hacia el futuro, abril 2023, abril 2024, la inflación esperada es de 4,3%, la mitad de la que hemos tenido el año pasado. Y esto implica que ya el próximo año, el año 2024, probablemente en el segundo semestre, estaremos de nuevo en el rango meta de inflación donde estuvimos 20 años, entre 2 y 3%, que ya es una inflación sumamente moderada y permite crecer con toda plenitud y con tranquilidad. Ahora, mientras la tasa de inflación todavía no esté en sus niveles de rango meta entre 2 y 3%, el Banco Central mantiene una tasa de interés de referencia, así se llama la tasa de interés que le cobra a los bancos comerciales cuando estos van y le piden préstamos cortos, de cortísimo plazo. La tasa de interbancaria, de referencia del Banco Central es de 7,75%. Esa tasa es alta o baja, es bien alta, frente al 0,25% que teníamos en el Perú hace 3 años, ¿no? De manera que el Banco Central, como todos los bancos centrales del mundo, ha elevado la tasa de interés de referencia, que es la que le cobran los bancos comerciales, porque de esa manera pretende bajar la inflación, bajar la demanda por el lado de los créditos. Y al hacer esto, ha motivado que los bancos comerciales también suban sus tasas de interés, por ejemplo, las tasas hipotecarias que podrían haber estado en un 7% hace 2 años, ahora están entre 9, 10 y hasta 11% dependiendo de cada caso. Si la inflación sigue bajando, probablemente las tasas de interés también van a empezar a bajar. El tipo de cambio del sol peruano frente al dólar norteamericano se mantiene bastante estable y ahora está alrededor de 3,78, 3,79 soles por dólar. Es ese nivel de tipo de cambio alto, mediano
o bajo. En realidad es un tipo de cambio bastante estable, ¿no? Que sin duda refleja varias situaciones. Primero, el buen manejo del Banco Central de la política monetaria, pero luego una situación también que el mercado toma rápidamente cuenta, y es que las reservas internacionales del Perú, el stock de liquidez que tiene el Perú en términos de dólares, euros, yenes, oro, plata, todo lo que se puede convertir rápidamente en dinero internacionalmente aceptado, en este momento es más superior a 74.000 millones de dólares. 74.000 millones de dólares es alto, bajo, es bastante alto. Y esta es la razón por la que el tipo de cambio no sube mucho. Porque ¿por qué habría que subir si hay suficientes dólares para atender todos los compromisos en dólares que tengamos? ¿Qué son 74.000 millones de dólares? Es, por ejemplo, más o menos el 34% del valor del Producto Bruto Interno. O visto de otra manera, 74.000 millones de dólares equivale a 16 meses de importaciones normales en el Perú. Cada mes el Perú importa entre 4.000 y 4.500 millones de dólares. Yo debería tener mínimamente divisas disponibles para comprar las importaciones de los próximos 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando yo compro hoy, no me dan hoy necesariamente el producto, me lo dan dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, 5. Entonces, con 6 meses yo podría decir, ya, ahí tengo lo suficiente. 6 meses por 4.000 son 24.000, 25.000 millones de dólares. ¿Y cuánto tengo? 74.000 millones de dólares. Tengo casi el triple de lo que debería tener. Y como esa cantidad de divisas, de reservas, es claramente una ventaja, el mercado dice, bueno, como no hay ningún tema que haga peligrar que los dólares que necesite los pueda tener en el momento que quiera, no tengo por qué especular con el precio y lo mantengo estable. No hay presión de demanda para comprar dólares. Incluso el sol, como tenencia de dinero, te rinde más que el dólar. Así ha sido durante muchos años. Para que se den una idea, las reservas internacionales de Perú son más de 74.000 millones de dólares. Las reservas internacionales de Bolivia en este momento no superan los 350 millones de dólares. 74.000 millones contra 350 millones de dólares. Por eso, como conté en otro programa anterior, Bolivia ha tenido que recurrir a la única posibilidad que tienen los gobiernos dictatoriales cuando les falta dinero, por culpa de ellos, de sus malas políticas, es nacionalizar o estatizar fondos privados. Y Bolivia hace poco tomó la decisión de estatizar los fondos privados de pensiones, es decir, quitarle sus pensiones a los trabajadores que están ahorrando para su pensión futura y convertirlo eso en un pozo común entre una pensión pública que en su momento se le dará lo que pueda darse. Lo que es una usurpación de recursos privados, porque las pensiones no son del Estado, son del trabajador, ¿no? A nivel del comercio exterior también hemos avanzado. El Perú el año pasado, 2022, sumó 66.000 millones de dólares de exportaciones y alrededor de 56.000 millones de dólares de importaciones. Sumando el valor de exportación más el valor de importación, tenemos alrededor de 122.000 millones de dólares. ¿Es esto alto, medio o bajo? Yo diría que es un tamaño mediano nuevamente. Más o menos el valor del comercio exterior sumando exportaciones más importaciones es de 122.000 millones de dólares, que es casi un poquito más del 50% del valor del Producto Bruto Interno. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 30 años el Perú ha hecho grandes esfuerzos por mejorar su relación con el mundo, incrementar su comercio de exportación e importación, diversificar sus exportaciones e importaciones, firmar tratados de libre comercio y acuerdos de asociación estratégica con los principales mercados y países del mundo. Tenemos 23 tratados vigentes que explican alrededor del 95% del valor del comercio mundial, con libre acceso para la mayoría de nuestros ítems de exportación y también con facilidades para la importación. En consecuencia, el valor del comercio exterior ha avanzado bastante y con muchas nuevas empresas medianas y pequeñas participando en el comercio internacional, con muchos nuevos productos y grandes potencialidades. Otro tema interesante que sale de este análisis del último reporte de inflación
del Banco Central de Reserva de marzo del 2023 es que el Perú sigue siendo un país poco endeudado. Si la deuda pública total que tiene el Perú, que básicamente está explicada por los bonos que emite el gobierno peruano a 20, 30, 40, 50 años, etcétera, y que son comprados en el mercado internacional en soles y a tasas de interés bastante adecuadas, ¿no? Esa deuda del Perú con el resto del mundo a través de la emisión de bonos del Estado equivale en estos momentos a 34% del Producto Bruto Interno. Eso es alto, bajo o medio. Es muy bajo. 34% del PBI es una deuda bastante manejable, ¿no? Mientras tanto, les diré, para comparar, que hay países en América Latina, como Brasil, como Argentina y otros países que tienen un nivel de endeudamiento que es superior claramente al 60, 70%, incluso 80% del PBI correspondiente. Cuanto más alto sea este porcentaje de deuda con respecto al Producto Bruto Interno, ya la capacidad de seguir endeudándose se achica al punto de llegar un momento que ya no te puedes seguir endeudando. Y eso es lo que le está pasando a Bolivia, a Nicaragua, a Venezuela y a otros países que han optado por estos modelos heterodoxos o modelos, digamos, socialistas del siglo XXI, como le gusta llamarse. Otro tema importante. Así como el Banco Central ha generado un buen trabajo en la política monetaria, también el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de varios gobiernos, está demostrando un buen manejo de la política fiscal, lo que se expresa en un déficit del sector público que apenas es 1.6 del Producto Bruto Interno. 1.6 es alto, es medio, es bajo, es bastante bajo, ¿no? Y suficientemente demostrable o suficientemente revelador de que las finanzas públicas se manejan con transparencia y con responsabilidad en este aspecto. Finalmente, el Perú, gracias a todos estos datos que estoy dando, se mantiene, a pesar de haber perdido 3 puntos del riesgo país, o sea, de haber incrementado el riesgo país por las razones básicamente internas. A pesar de eso, el Perú sigue manteniéndose con una economía relativamente estable, grado de inversión, que significa que la comunidad internacional sigue considerando al Perú como un país responsable, serio, que honra sus compromisos y que tiene la capacidad suficiente para pagar sus deudas en los momentos correspondientes. Eso significa ese grado de inversión. En conjunto, entonces, a pesar de todos los problemas de tipo político, social y ambiental que hemos tenido y sanitario, ¿no? La economía peruana no ha sido desmoronada en sus fundamentos básicos, gracias a Dios. Y ahora lo que tenemos que hacer es recuperar el crecimiento, y para recuperar el crecimiento tenemos que recuperar la confianza en la inversión privada y tenemos que modernizar al Estado, para que el Estado sea el motor de la lucha contra la pobreza, para garantizar niveles básicos de vida para la población de menores ingresos, infraestructura, justicia, salud preventiva, educación pública de calidad y también seguridad ciudadana, que son las tareas básicas de un Estado moderno que tiene que hacerse con eficiencia, con transparencia y con prontitud. Vamos a hacer un alto y volvemos en un momento en el otro bloque de Punto Crítico. Seguimos en Punto Crítico, su programa de reflexión económica sobre aspectos políticos de la realidad nacional e internacional, que se transmite por Onda Digital Perú y todos sus canales asociados y plataformas todos los días martes, como hoy. Hoy estamos martes 11 de abril de 2023, entre las 7 y 8 de la noche en vivo. Un segundo tema que quiero tratar con ustedes esta noche tiene que ver
con romper ese mito o esa idea que existe en mucha gente, ¿no? De que las compañías mineras son explotadoras del medio ambiente y son enemigas de la comunidad. Miren, es cierto que durante los últimos 500 años, desde que los españoles llegaron aquí y nos conquistaron y se empezaron a llevar todo el oro y plata que pudieron a la metrópoli, es cierto que ha habido, tanto del lado del sector privado como del lado del sector público, tanto en empresas nacionales como extranjeras durante mucho tiempo, explotación y, digamos, una gestión ambiental inadecuada, irresponsable, que ha contaminado y una inadecuada interacción con las comunidades que viven cerca de los proyectos mineros. Eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que en los últimos tiempos, yo diría en los últimos 20 años, las empresas mineras, sobre todo cuando son extranjeras, se esfuerzan cada vez más por ser ambientalmente amigables, por ser socialmente responsables y por llevar tecnologías de última generación para tratar de lograr el menor impacto ambiental y el menor impacto social. ¿Y por qué digo esto? Porque estas empresas normalmente, como tienen grandes inversiones de por medio, son empresas muy grandes, ¿no? Sus capitales no son de unos 2, 3 accionistas, no, son consorcios de inversionistas que se juntan, un banco multilateral con un gobierno, con una empresa transnacional y con un fondo de pensiones, y se juntan para formar el gran recurso de capital de ese proyecto minero, y así trabajan. Pero como estos recursos no les pertenecen a los, digamos, accionistas originales de la mina, para que estos recursos entren al fondeo de la empresa, se ponen ciertas exigencias. Es decir, nadie va a poner su plata en un proyecto en el que por más que gane plata, al final va a terminar demandado por un impacto ambiental o por un tema de contaminación de un río, o sea, temas que hoy todos tenemos conciencia que tenemos que evitar. Te voy a poner un solo ejemplo de cómo esta narrativa de que las minas son lo peor, etcétera, etcétera, en este tiempo es una narrativa que no va, por lo menos, con alguna realidad cercana. Miren, Perú es uno de los países mundialmente más importantes en la producción de cobre. En realidad, después de Chile, es el más importante. Y aquí en Perú hay varias minas que son mundialmente importantes por su tamaño, ¿no? Y puedo afirmar con toda convicción, después de haberme informado de este asunto, que la empresa Anglo American inauguró la mina de cobre más moderna del mundo en Quellaveco, en Moquegua. La mina Quellaveco es una la mina Quellaveco es una empresa, una minería sumamente inteligente, porque trabaja con inteligencia artificial, con robots, con drones, ¿no? Tiene un tratamiento ambientalmente sostenible, el agua con el que trabaja es 100% agua tratada y no bota el relave al río, sino que trata el agua para reusarla. Y socialmente tiene también una política de búsqueda de un relacionamiento adecuado con la sociedad, con las comunidades, al punto que promueve, por ejemplo, la participación de mujeres en el proyecto minero, ¿no? Busca financiamiento del proyecto con bonos verdes que impliquen, digamos, compromisos ambientales determinados, e incluso están dispuestos a conversar con las comunidades para que éstas se incluyan dentro del proceso de inversión y de riesgo, que podríamos llamar un proceso de inclusión financiera, ¿no? Haciéndolos en parte del proyecto. La Defensoría del Pueblo de Perú señala en un informe que el 90% de los conflictos sociales en zonas mineras se dan por temas de coexistencia con el proyecto minero y no por un rechazo al proyecto minero. Dicho de otra manera, si entramos ya al detalle de lo que piden, del malestar que existe en muchas comunidades, es más que todo el impacto que ellos tienen por el proyecto, que sin embargo no se ve recompensado con un mejor nivel de vida de esas comunidades que ven que en sus tierras aledañas están desarrollándose estos inmensos proyectos.
¿Es un problema de recursos? No es un problema de recursos, estimados amigos, porque recursos financieros, porque estos proyectos generan grandes cantidades de impuesto a la renta y el 50% de ese impuesto a la renta generado por estas empresas se va directamente a los municipios distritales, provinciales, a los gobiernos regionales, a las universidades públicas que están cerca del proyecto. Entonces, ¿cómo explicar que haya comunidades que no tienen agua potable, que no tienen agua potable y desagüe de red pública, que haya comunidades que no tengan carreteras, accesos adecuados a sus pueblos, ¿no? Y que estén cerca de proyectos mineros? ¿Cómo entender que no tienen drenajes pluviales para que cuando hay una lluvia de gran intensidad el agua no rebalse sus carreteras o sus pistas y veredas, sino que vaya por canales previamente elaborados? La única explicación no es por responsabilidad de la mina que corresponda, sino por un mal manejo, una adecuada priorización o un desinterés de los gobiernos municipales y regionales que, teniendo los recursos del canon, no los aplican como deben hacerlo, con prontitud, transparencia y eficacia, para que estos pueblos mejoren su nivel de vida. De manera tal que aquí tenemos un elemento claro que nos indica que el problema no es que no se paguen impuestos, que el problema es que no hayan recursos, es que el Estado, ya no la empresa, porque la empresa ya cumplió con pagar sus impuestos, pero el Estado no está haciendo su tarea de aplicar eficaz, oportunamente, esos recursos generados a través de los impuestos para mejorar el nivel de vida de estas poblaciones en términos de red de agua, desagüe, red de Wi-Fi, colegios emblemáticos, el centro de salud de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos otro tema que, basado en datos, siempre trato de explicar las cosas basado en datos. Podemos afirmar que no es cierto lo que normalmente escuchamos, sobre todo de aquellos dirigentes que políticamente dirigen un discurso antiminero para conseguir en el corto plazo apoyos, dineros de quienes están en esa misma línea de pensamiento. Bien, otro tema que quiero comunicarles es que dentro de la página de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, hay una instancia, una dependencia que es la que trabaja específicamente en lo que corresponde a avances en digitalización y en gobierno digital. Esta secretaría, esta entidad especializada, acaba de publicar en su página web, ¿no?, un proyecto, borrador todavía, de lo que sería la Carta Peruana de Derechos Digitales. Un documento que se está consultando a mucha gente para tener una versión definitiva, que lo que recoge es ahí cuáles son los derechos fundamentales que tenemos los peruanos que digamos, lograr que se respeten para que podamos utilizar las herramientas digitales sin que, por ejemplo, se invada nuestra privacidad, derecho a la privacidad, teniendo en cuenta que para ello debemos tener acceso a la red, ¿no?, que muchas veces no es o no existe, o se dificulta, derecho de acceso, ¿no?, o el derecho a que se mantenga mi nombre en incógnito, en anonimato, ¿no?, derecho al anonimato, ¿no?, y así podríamos mencionar muchos más derechos, derecho a una inversión, a una información veraz y oportuna, ¿no?, bien cotejada con las fuentes adecuadas, ¿no?, derecho a tener acceso a las ventajas que la tecnología me puede dar, y así podría seguir con derechos. Y también podríamos fijar deberes, ¿no?, deberes como, por ejemplo, no propalar noticias falsas o fake news, no entrar a páginas con contenido sexual o morbo, verificar las fuentes cuando recibimos una información antes de darla por certera o válida. Estos son algunos de los deberes que podríamos tener también por consentidos, por aprobados, ¿no? Entonces, el gran tema aquí, cuando se discute esta Carta Peruana de Derechos Digitales, con lo cual Perú se está ubicando entre los países de vanguardia en este tema de legislación sobre derechos ambientales. Ya Europa tiene su Carta Europea, ya España tiene la suya, ya Chile incluyó en su constitución temas vinculados a derechos, a neuroderechos, y así podríamos poner varios casos de países que están avanzados.
Perú no quiere estar en la saga y entonces se ha también propuesto de esta manera esta Carta Peruana de Derechos Digitales. Y me parece que es un gran avance que hay que saludar. Y terminaría esta parte con una reflexión, ¿no? El tema es cómo equilibramos dos aspectos. El respeto a los derechos digitales, sin que se pasen de la raya, sin que se pasen del límite adecuado, pero buscar el ejercicio del respeto a estos derechos sin dejar de potenciar, ¿no?, la innovación que la tecnología, en este caso de la digital, permite, ¿no? O sea, ¿cómo hago para regular cuando hay abuso, ¿no?, o promover deberes y derechos digitales sin cortar el crecimiento mismo que esto está teniendo? Gran pregunta y respuesta que seguramente los gobiernos y el gobierno peruano tendrán que desarrollar de manera concreta. Vamos a hacer un último alto y luego venimos con la parte final del programa. Viernes a las 21 horas, no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Volvemos a la última parte de nuestro programa Punto Crítico, que se transmite todos los martes por Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas. Y en esta última parte quiero retomar el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. He explicado en este programa que las razones imperialistas de Rusia, ¿por qué digo esto? Porque Rusia, con Putin, pretenden tener una expansión territorial que emule al antiguo imperio ruso, ya ni siquiera la Unión Soviética, sino al antiguo y poderoso imperio ruso donde estaban los zares. O sea que Putin pretende ser el zar ruso en el siglo XXI. Si ustedes ven el mapa de Europa, van a ver que Ucrania es un país grande, un país de tamaño muy grande, uno de los países de mayor tamaño en esa zona europea, mucho más grande que varios países de Europa Occidental importantes. Pero además de ver su tamaño, van a ver que está ubicado en una zona estratégica. Ucrania está entre entre Rusia, que es un megapaís, un país continente, y la Europa Occidental. Tan estratégica es la ubicación de Ucrania que Rusia, que es productora y exportadora de gas a Europa, al resto de Europa Occidental, enviaba esa exportación de gas a través de un gasoducto que pasaba por Ucrania. Entonces, hasta ahí el tema estratégico vinculado a este afán expansionista que quiere Putin. Una segunda explicación de por qué Putin inicia esta guerra que ya tiene más de un año y en la que, desde mi punto de vista, claramente Putin está perdiendo, porque teniendo un país nuclear, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, no puede vencer a una Ucrania que en principio es un pequeño David frente al Goliat ruso, ¿no? Y entonces, yo creo que desde el punto de vista de esa imagen y de los resultados, ¿no?, decenas de miles de soldados rusos muertos, también en el lado ucraniano, pero como no era Rusia mucho más poderosa que Ucrania, ¿no? Entonces, más allá de este análisis de quién está perdiendo o ganando, a nadie le interesa una guerra, al final perdemos todos con la guerra, pero definitivamente a Rusia no le está yendo bien en sus objetivos, porque cuanto más dure esta guerra, más pierde Rusia.
y resulta que Ucrania le ha salido muy contestón, muy valiente, y tiene el apoyo de Occidente que le está proveyendo de financiamiento y de armas para poder defenderse. Pero hay un elemento, digamos, claramente económico que también tiene que ver con esto. La energía, el gas y el petróleo, que es una zona muy importante en la oferta energética mundial, sobre todo para esa zona Asia-europea. Pero también el otro tema tiene que ver con la ubicación estratégica de estos países en términos de granos y, digamos, productos como maíz, trigo, etcétera, y con elementos vinculados a esta producción, como por ejemplo fertilizantes. Entonces, la guerra ha producido, como ya sabemos, elevaciones en el precio internacional del petróleo, elevaciones en el precio internacional del maíz, elevación en las oleaginosas del trigo, ¿no? Y obviamente todo esto ha repercutido en el mundo, también en el Perú. Pero esos precios ya se han estabilizado de alguna forma. El impacto económico ya se produjo, ya lo asumimos todos y no ha sido fácil. Pero hay un tercer elemento menos comentado con el cual podemos entender por qué Putin insiste en esta guerra con Ucrania, donde, como digo, no parece que todo va como él quisiera, ¿no? Y es que el problema no es solo la resistencia ucraniana, ¿no?, ante el grandazo poderoso ruso, sino que si vemos el mapa, desde 1990-91, cuando se desintegró la Unión Soviética, hay varios países ya que forman parte de la Unión Europea y que han sido países socialistas que trabajaban con la Unión Soviética, eran comunistas. Varios países que fueron de la ex Yugoslavia hoy día forman parte de la Unión Europea. Uno de esos países es Croacia, por ejemplo. Varios países que eran países independientes, pero socialistas, y formaban el club de los socialistas con la Unión Soviética, como por ejemplo Polonia, Rumanía, Hungría, hoy forman parte de la Unión Europea. De manera tal que claramente ya no solamente no están en una posición socialista, sino que se han convertido en economías que están trabajando por políticas más vinculadas a lo que llamaríamos una economía social de mercado, con mercado y Estado haciendo el trabajo correspondiente. Pero hay otro tema muy importante. A Putin le están saliendo mal las cosas, porque la intervención en Ucrania, entre otras cosas, ha sido para evitar que Ucrania forme parte de la Unión Europea, pero sobre todo para evitar que Ucrania forme parte de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que es un pacto militar entre Europa, Estados Unidos y otros países, ¿no?, que ahí están Inglaterra, están Francia, Alemania, en fin, ¿no?, que tienen un pacto militar. Ahí después de la Segunda Guerra Mundial se armó este tema, ¿no? Y en este pacto, el artículo 5 del acuerdo de la OTAN, que es un acuerdo, digamos, un tratado internacional de obligatorio cumplimiento, el artículo 5 dice que si un país miembro de la OTAN es atacado por un tercero, la OTAN asume que el ataque ha sido a todos los miembros de la OTAN. Entonces, cualquiera sea el país, chiquitito o grande, pero es miembro de la OTAN dice, lo atacaron a uno de mis socios, me han atacado a mí. Y el artículo 5 dice que está en su derecho el país o la OTAN de responder militarmente a ese ataque. Entonces, antes de la invasión a Ucrania, ¿no?, por ejemplo, Suecia y Finlandia, que están un poquito más al norte, pero Finlandia es frontera con Rusia, ¿no?, se negaban a ser parte de la OTAN, ¿no? Ya algunos países son miembros de la OTAN, algunos ex socialistas también, ¿no?, que están ahí en la frontera, ¿no?, con Rusia o cerca, ¿no? Pero Suecia y Finlandia, que están más al norte, y que son países de muy buen desarrollo económico, en lo militar se mantenían neutrales. Bueno, con esta guerra y con todas las amenazas de Putin, Finlandia ya está en la OTAN. O sea que la frontera de OTAN, en lugar de disminuir, como pretendía Putin, ha aumentado con Rusia. O sea, hoy día Rusia está con más frontera con países OTAN que antes de la guerra con Ucrania. O sea, dicho en términos populares, le salió el tiro por la culata. ¿Y por qué?
Dinamarca y Suecia incluso están pensando en formar parte de la OTAN o ya están en la OTAN, porque han visto que muy cerca a Ucrania, ¿no?, lo han invadido sin más ni más, sin respetar derechos básicos internacionales y lógicamente a costa de la ambición y los cálculos estratégicos de Putin y de Rusia. Ojo con esto, ¿no? Putin está perdiendo la guerra, Putin está perdiendo los objetivos estratégicos por los cuales ha iniciado esta guerra, y Putin hoy día está en mayor fragilidad relativa frente al mundo occidental que la que tenía antes de la guerra con Ucrania. Seguiremos analizando estos y otros temas en la próxima semana. Mientras tanto, les deseo una buena semana y que podamos próxima semana vernos siempre los martes de 7 a 8 de la noche por Onda Digital Perú, canales y plataformas asociadas. Hasta entonces, muy buenas noches.